capítulo número 1, versículos 19 en adelante. Filipenses 1, 19 en adelante. Entonces vamos a estar mirando este texto para responder a la pregunta, básicamente, literalmente, mejor dicho, para responder a la pregunta, ¿qué es lo que realmente debe ser importante en esta vida? Que eso es básicamente lo que queremos hacer en esta noche. Oremos al Señor para que nos dirija en lo que nosotros queremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos para que tú y nadie más que tú, Señor, seas quien obre y quien haga, para que tú nos guíes como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti el honor y la gloria damos, Señor. Ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas, danos sabiduría para hablar con claridad, danos el denuedo para hacerlo, Señor, y corazones dispuestos para recibir lo que tú tienes, Señor. Pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón de cualquier cosa que impida que podamos estar aquí, Señor, y ser claros y conscientes de lo que tú nos hablas. Rogamos por tu misericordia, Señor, ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando uno quiere saber realmente qué es lo importante mientras estamos en esta vida, Pablo tiene frases increíbles, como la de Filipenses, por ejemplo, 1:21, que uno podría tomarla y decir, porque para mí, que ustedes se la saben de memoria, me imagino, muchas veces la han recitado o la han dicho, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, hay que entender ese texto, y ese texto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Entender qué le estaba pasando al apóstol cuando dice literalmente qué hacer y por qué él prefería o tomaba una opción de qué hacer mientras estaba en la tierra. Entendía la importancia de que estemos. Muchos cristianos hoy están aburridos de la vida en la tierra y están orando al Señor, Señor, llévame, acuérdate de mí. Pero porque están hartos acá, literalmente, no es porque todos espirituales de alguna manera, alguna cosa, sino porque realmente están recansados, cansados, aburridos, están en ese tipo de cosas, y eso no debe ser una razón. Pablo hace la aclaración exactamente de por qué llega a esta frase y por qué literalmente él dice cómo hay que vivir mientras estamos en esta tierra y por qué es tan importante que estemos en este lugar, en este momento de la vida. Para eso repasemos un poquito desde unos versículos antes, vayamos al versículo número 19, por favor. Filipenses 1:19. Filipenses 1:9. Pablo en Filipenses está informando de su situación personal a los filipenses. Les está diciendo a todos ellos cómo está su vida presente. Está preso, pero también sabe que Pablo le está diciendo cuáles son sus expectativas al futuro. Pablo les quiere contar, listo, ahorita estoy acá, esta situación está difícil, está tremenda, y les dice, como lo ha dicho antes, que él tiene la esperanza de que lo liberen, de que salga, que está preso, y dice cuáles son sus deseos con respecto a su vida, a su ministerio, y es algo espectacular, algo muy, muy, muy chévere. Y habla de sus temores y sus miedos mientras está y sigue estando en esta tierra, y eso es algo muy, muy, muy bonito. En pocas palabras, Pablo nos invita a considerar en este texto que estamos por hablar, a considerar nuestras expectativas futuras, las que están en este momento y tanto a nivel general como espiritual. ¿Qué deseos tenemos en cuanto a los meses próximos, muchachos? ¿Cuáles en cuanto al conjunto de nuestra propia vida? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué lugar? Ojo, ¿qué metas tenemos con Dios? Con Dios, ¿qué metas tenemos con Dios? ¿Qué lugar tienen esas metas en el reino de Dios? Mm. Y ahí Pablo lo va a mostrar en dos líneas. Llegar avergonzados al final o haber corrido bien la carrera y haber glorificado a Cristo. Mm, Usted dice, wow, ¿es así de sencillo? Sí, sí, literalmente así es como él lo quiere mostrar en este texto. Ahora, la liberación de él comienza en lo que él dice para que entendamos a lo que queremos llegar, comienza en el versículo número 19, Filipenses 1:19. Ahí estamos, a ver si lo puedo colocar en pantalla para ustedes. Filipenses 1:19, que dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. La liberación de Pablo tendrá lugar gracias a dos cosas. Por un lado, la intercesión de los
Filipenses. Hay por un lado la intercesión de los filipenses, por otra la ayuda por el Espíritu de Cristo. Uy, o sea, un factor es humano, la oración de la gente, y el otro factor es divino. Y Pablo confiaba que la gente, la sumatoria de estas dos cosas le iban a dar la libertad. Y también y es una causa-efecto para que lo entendamos. De las cosas siempre, esas dos cosas van siempre juntas. Porque la respuesta, la intervención del Espíritu es la respuesta divina a la petición humana. Cuando nosotros oramos hay una respuesta divina que se expresa otra vez a través de la intervención del Espíritu Santo. Y ahí donde viene más alto valor. Pablo le concedía un valor increíble a la oración y es algo para tener en cuenta mientras estemos en esta tierra. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta mientras estemos en esta tierra? El valor impresionante de la oración y el trabajo increíble del Espíritu Santo que desarrolla en todas y cada una de nuestras necesidades, podríamos decir, para comenzar. Y por eso Pablo tiene tantos versículos sobre la oración. Por ejemplo, Romanos 15:30. Romanos 15:30 dice, por ejemplo, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Mire que mete a los dos otra vez en la misma historia. Dice, os ruego por eh, nuestro Señor Jesucristo y por amor, dice el texto del Espíritu, que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. Romanos 15:30. También dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros. Orad por nosotros para que la palabra sea glorificada. Para Pablo la oración era una cosa impresionante donde él confiaba en que había un resultado siempre por hacerlo. Y para nosotros nos cuesta mucho cómo será esa relación entre la oración humana y la actuación divina. Pablo no trata de explicarla, no, pero dice que cuando se ora hay unas respuestas que se dan, cuando el Señor quiere darlas, y nos da a entender eso en esa forma. Y Pablo tiene una confianza en que, ojo, en que va a ser literalmente liberado, ¿ok? Y algunos piensan que de qué libertad está hablando, si está hablando de ponerse en libertad porque está preso o está hablando de una liberación mayor, ¿ok? Entonces algunos hablan, dicen, no, está hablando de la liberación mayor, de la parte más espiritual y cosas así. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo, más importante que sea una liberación física o una liberación espiritual, está hablando que para él la oración cumple un papel absolutamente importante. Recuerden, estamos hablando de las cosas importantes mientras estamos en esta tierra. Y Pablo lo referimos allí porque Pablo nos va a llamar la atención sobre algo que debería ser muy claro y muy concreto para nosotros. Para Pablo, mientras esperamos en esta tierra, solo puede haber dos resultados. Y eso es una cosa fuerte. Solo puede haber dos resultados. Está en el versículo 20. Versículo 20. A ver, vamos allá. Versículo número 20 de Filipenses. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por mi vida o por muerte. Wow. Aunque Pablo deseaba salir de prisión, claro, anhelaba otras cosas con más intensidad. Su esperanza humana era que lo declararan inocente y puesto en libertad, pero su profunda expectación y esperanza, o más bien se traduce su ardiente deseo, iba mucho más que consideraciones físicas y temporales. Pablo tenía su mente clara, aún estando aquí en esta tierra. Tenía que ver con la calidad de su testimonio personal. Pablo aquí habla de dos palabras, una es la vergüenza. Y Pablo hay algo que deseaba y decía, yo no quiero terminar mi vida cristiana en vergüenza. Y por el otro lado va a hablar de lo que es glorificar a Dios, o sea, que el Señor sea magnificado. Uy. Entonces Pablo, recuerden, está en cadenas y su preocupación sigue siendo la gloria de Dios. Nada de esas cosas, no quiere medallas, no quiere cosas. Pablo entiende que él es un ser humano que puede ser frágil, que no es un superhéroe ni nada de eso, y que si no es por el poder sustentador de Dios, el cual acaba de nombrar, que es a través de la oración y el trabajo que hace el Espíritu Santo, sería muy fácil sucumbir ante esas cosas. Entonces, Pablo lo que trata de decirnos en el texto, él temía por su debilidad y ese miedo lo reflejaba diciendo, no quiero ser avergonzado.
Espero que en nada sea avergonzado. Él tenía como esa confianza en que no sería avergonzado, pero tenía miedo y entendía que dependía del Señor, de las oraciones, del Espíritu para que eso no pasara. Wow. Pablo iba, y él básicamente con todo lo que ha dicho antes está diciendo, yo necesito sus oraciones, necesito que estén orando por mí, necesito que el Espíritu Santo intervenga, porque mientras esté en esta tierra hay un montón de retos a los cuales me tengo que enfrentar y la única manera de resistirlos es cuando yo estoy en medio de todos ellos. Literalmente es la única forma de hacerlo. Todos nosotros, al igual que Pablo, tenemos esa misma eh, estas mismas luchas, esas mismas cosas. Tenemos que vivir esa clase de cosas. Y como las tenemos que vivir, pues se hace complejo. ¿Cómo las vamos a vivir? Y aquí es donde viene el punto. Mientras estemos en esta tierra, el objetivo, como lo va a decir Pablo en este último pedacito, tiene que ser darle la gloria a Dios. Al final de ese versículo él dice, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora Cristo, dice el texto, Cristo en mi cuerpo, será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Dice con toda franqueza, literalmente dice así, con todo de nuevo, con todo valor, como siempre ha sido, como siempre lo ha querido demostrar. Él desea que Cristo sea glorificado. Ese es el deseo permanente del apóstol mientras él está en la tierra. Uy. Y él dice que quiere ser valiente ante toda oposición, que él no quiere salir avergonzado en ningún sentido. Wow, ese es el deseo de él. Y dice, obviamente, que quiere glorificarle con todo su cuerpo, con todo su ser, hasta la muerte. Ese es el punto. Entonces él dice, sea que me liberen de las cadenas o como no, que no me liberen de las cadenas, yo quiero glorificarlo. Eso es lo que es tener claro cuál debe ser el enfoque de una vida antes de llegar y encontrarnos con el Señor. Señor, quiero glorificarte en todo lo que haga. Y ojo, Pablo dice, sea que pase algo bueno, sea que pase algo malo, lo quiero glorificar. Uy, Pablo vive para la gloria de Dios y es necesario que dice, y lo tengo como meta vivir para la gloria de Dios y morir para la gloria de Dios. Un texto que nos confirma lo mismo que él dice, lo tenemos en el libro de Romanos 14, 7 al 8, donde Pablo claramente nos lleva a al mismo texto, a la misma conclusión. Él dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Diciendo, esa es la meta es glorificar a Dios incluso a la muerte. Ahora, él está diciendo aquí en el texto que su deseo es que Cristo sea magnificado, engrandecido a través del testimonio, al grado máximo, ya sea por su ministerio de predicación o ya sea, ojo, por su fidelidad al momento de sufrir un martirio. Y eso nos lleva a una pregunta compleja. Como ustedes ya se han dado cuenta, la vida no es fácil y tiene sus momentos complejos. Y básicamente la aplicación de eso sería, nosotros tenemos que darle gloria a Dios, no solo cuando usted ejerce las cosas chéveres que le gusta ejercer, no solo cuando usted hace las cosas que le gustan o que Dios le permite hacer o en las cosas que usted le sirve, sino también en los momentos en que hay que sufrir lo que hay que sufrir. Y Pablo está hablando de eso. Yo quiero sea, así sea que me muera en esta cárcel, quiero glorificarlo mientras esté en esta tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer antes, mientras estemos en esta tierra? Y lo que está diciendo Pablo es darle la gloria a Dios con todo, con todo. Literalmente eso es lo que queremos. Darle la gloria a Dios con todo, que es una cosa espectacular. Sería fácil, muy facilista decir, no, ¿qué es lo importante? Darle la gloria a Dios, pero repite todo lo que implica eso. Darle la gloria a Dios aquí, Pablo, es lo que está diciendo. Mientras yo esté en esta tierra, quiero darle la gloria a Dios, cualquiera que sea la situación, la circunstancia que Dios me permita vivir. Y entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Somos así? ¿Estamos viviendo o vivimos para la gloria de Dios? ¿Damos gloria a Dios en los momentos complejos y difíciles? ¿O usted de los que se echa la pena y se pone ahí a sentirse adolorido y qué dolor y no puedo vivir, esto es tan difícil y entra en depresión y
Cuando le pasa una circunstancia, Pablo recuerden que estaba encarcelado y era difícil lo que estaba viviendo y dice, quiero darle la gloria a Dios desde aquí. Y básicamente es lo que quiere y él finalmente lo hace. Y aquí está diciendo que los momentos en que tenga que sufrir martirio o que tenga que sufrir algo muy grave, él quiere decir, yo quiero darle la gloria al Señor. Literal. Básicamente está diciendo, sea que el César me devuelva libertad o sea que el César me lleve a la muerte, ojo, quiero mostrarle al mundo que yo glorifico al Señor, que la victoria está en que yo lo glorifico hasta el final. Ese es el punto. Cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, y aquí viene la parte cruel del asunto, señores, le producimos gloria o vergüenza al Señor con nuestra conducta. Gloria o vergüenza al Señor con nuestra conducta. Tremendo eso, ¿no? Una vez nos hemos convertido en discípulos de Cristo, señores. Eso es lo que nosotros hacemos o le damos gloria. Y Pablo tenía un miedo de las dos. Decía, tremendo, yo no quiero salir avergonzado, no quiero avergonzar el nombre del Señor. Y wow, eso lo tenía súper claro. Una cosa increíble, muy, muy impresionante. Y con ese contexto, señores, es que llegamos al famoso versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uy, y esa parte es fantástica, la verdad es espectacular, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo que si tiene que vivir bien o sufrir un martirio, no importa con tal que el Señor sea glorificado. Y no es que Pablo desprecie la vida, sino que Pablo tenía una idea tan clara que él entendía que la muerte no es más que un momento durante el cual la persona entra a una nueva dimensión, donde entra en una nueva relación con su amado Señor. Ese es el punto. Por eso dice, sea que viva o sea que muera, mi meta no cambia. Voy a engrandecer a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, ese es el contexto del asunto. Uy, para mí significativamente el vivir en Cristo es el factor supremo de mi vida. Es la razón de ser de mi vida. Y tengo en mi vida mi motivación, es el afán de servirle y glorificar. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y yo me pregunto, ¿nosotros somos así? Nosotros somos los que decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entendiendo la profundidad de esas palabras. ¿Él realmente es el factor supremo de nuestra vida? ¡Wow! Y nuestra motivación es servirle y glorificarlo. ¿Estamos en eso? ¿Realmente nosotros tenemos esa connotación, ese punto? ¡Wow! Ahora, para que entendamos para Pablo qué tan fuerte era ese asunto, era una cosa bastante fuerte, la verdad. Pablo dice en Gálatas 2:19-20, usemos el 20 mejor. Gálatas, eso es 2:20, que es el versículo que quiero enfatizar ahí. Gálatas 2:20. Aquí está. Pongámoslo ahí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. El énfasis está en Pablo más antes había hablado de personas que predican por envidia, rivalidad, egoísmo. Para ellos el vivir no es Cristo, para ellos el vivir son sus propias ambiciones personales. Pero también no solo para los que predican o enseñan en el contexto del libro, sino también para el creyente. Yo preguntaría a nosotros, pues, ¿cuál es la finalidad, cuál es la motivación de nosotros para seguir a Cristo? ¿Es exaltarlo o es ocupar un papel protagónico en la vida cristiana? Nunca debería ser así. Nosotros tenemos, cuidado, tenemos que hablar del Señor, servir al Señor sin esperar nada a cambio.
Entonces todos los creyentes son retados con esta frase que él está diciendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo le hago una pregunta para saber si eso es verdad en su vida y en la mía. ¿Podemos decir o usted puede decir que Cristo es el número uno de sus vidas? Que la meta suya es servirlo a Él. Tiene eso como meta en la vida. Y Pablo no está diciendo que eso es solo para los apóstoles o para cristianos fuera de series, para todos los creyentes. Usted dice, ¿y con dónde dice eso? Vea, se lo tengo con versículo y todo que dice que es para todos, incluyéndolo a usted. Es más, estaba su nombre, pero lo borraron ahí a última hora. Aquí está, mira. Eso está en 2 Corintios 5:15, para que usted no diga nada. Dice, y por todos murió, oiga lo que dice aquí, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, o lo que dice acá, para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces yo le pregunto, ¿usted para quién tiene que vivir? Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que está, debe ser así. Entonces, por eso le pregunto, ¿Cristo es el número uno en su vida y su meta en la vida es servirle a Él? Mm, ¿Qué implica aplicar eso en la vida real? Estas son las implicaciones. Cuando usted sí, para mí el vivir al Cristo y el morir es ganancia y se le brota la lágrima y todo así, usted que le gusta así todo con efectos especiales y todo. Pues eso tiene unos deberes cuando usted lo dice. Tiene unas connotaciones de responsabilidad muy grandes cuando usted aplica lo que la Biblia está diciendo que está ahí. Y le voy a decir algunas de esas responsabilidades que son muy fuertes y muy serias en él. Es dejar de confiar en su propia justicia, en sus propios esfuerzos y descansar en la justicia de Dios. Voy a colocar eso ahí. Es dejar, ahí va, es dejar de confiar en nuestra propia justicia, en nuestros propios esfuerzos y descansar en la justicia imputada del Señor, que es lo que le está diciendo el Señor. En eso consiste decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si quiero estar en esta tierra, eso es lo que toca hacer. También es estar dispuesto a perderlo todo y considerarlo como basura por conocer a Cristo. Que eso es algo, algunos no aceptan eso. Ojo, estar dispuesto a perderlo todo y considerarlo como basura en comparación con la gloria de conocer a Cristo. Tremendo eso, ¿no? Dispuesto a perderlo todo y considerarlo todo como basura en comparación con la gloria de conocer al Señor. ¡Wow! Eso es para que vayan haciendo la encuesta, si se cumplen, ¿no? Los puntos que estoy diciendo acá. Entonces van dos. Usted está confiando en la justicia, en los esfuerzos del Señor en lugar de, y en su justicia, en la justicia en lugar de la suya. Está dispuesto a perderlo todo. La tercera es encontrar en la relación con Cristo la plena satisfacción de la vida y la fuente permanente del gozo. Mm. Si usted dice que está viviendo para el Señor, a usted lo satisface la relación con el Señor y esa relación le es una alegría impresionante en su vida. Si es que es. Si no es, pero espere que eso es más, hay más, o sea, son hartas. Pues una vez le voy diciendo, eso es un montón. Es ir adquiriendo la mente, aquí voy a colocar, es ir adquiriendo la mente, la actitud, los sentimientos y la humildad que caracterizan a Cristo en su vida terrena. En pocas palabras, parecerse cada día más a Cristo. ¿Está pasando eso en su vida? Wow. Entonces, es ir adquiriendo la mente, la actitud, los sentimientos y la humildad que caracterizan a Cristo en la vida terrena. Recuerden, estamos hablando qué es lo importante mientras estoy en esta tierra, por qué es tan importante estar. Y ya dijimos, el Señor Pablo le está diciendo que quiere estar acá en esta tierra y que mientras está, así esté en la circunstancia más difícil, va a vivir como pegado del Señor.
que él entiende esa verdad, que la comprende, que para él es muy importante y que reta a la gente a que viva en Cristo, sin importar la circunstancia, así se muera en ella. Para eso, recuerden lo que hemos dicho, tiene que dejar de confiar en su propia justicia, tiene que estar dispuesto a perderlo todo, tiene que encontrar la relación con Cristo todo, estar feliz con la relación con Cristo y gozarse, tiene que ir adquiriendo en la mente los sentimientos que caracterizan a Cristo, pero hay más, son hartas, yo les dije. Es imitar el patrón de vida de Cristo, conocer el sufrimiento aquí para ser exaltado por el Padre allá. Mm, tremendo. Es imitar ese patrón de vida, es decir, bueno, si tengo que vivir o sufrir o listo, listo. También es derivar de él la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Es que es entender que cuando no tengo fuerzas, porque soy muy débil, la verdad, el Señor me las provee, literalmente. El Señor me las provee, literalmente. Y que de él haya una fuerza. ¿Sabe también qué significa vivir así? Para mí el vivir es ganancia, el morir es ganancia. Significa que es vivir por la fe, descubriendo cómo el Señor es poderoso para suplir todo lo que necesitamos. Es entender esa verdad. Es vivir y decir, no, yo estoy tranquilo, el Señor es poderoso para suplir todo lo que uno necesita. Y esta sí, así como dice, te la dedico. Esta sí, la última te la dedico. Que es difícil, pero es no angustiarnos ni perturbarnos ante las aflicciones de la vida, sino descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento al tener nuestros corazones centrados en Cristo, que es una cosa fuerte para algunos, muy difícil de tener. Wow. Y Pablo dice, ojo, está diciendo Pablo, esto es vivir en Cristo. O sea, para Pablo, esta es la definición de la vida. Así es como se debe vivir, literalmente. Sí, hay sufrimiento, pero tengo victoria, tengo fe, Dios me suple, Él me da las fuerzas. Y aunque sufro acá, tengo la esperanza de que el Señor me va a exaltar allá. Me voy pareciendo cada día más al Señor. Y estoy feliz con mi relación. La relación con Cristo me satisface, me llena, me produce gozo. Y estoy dispuesto a perderlo todo. Y como dijo Pablo, considerarlo por basura si es necesario. Siempre confiando en las fuerzas de Él y no en las mías. Y yo me pregunto, ¿así somos nosotros? Ese es el concepto de la vida mientras uno vive en la tierra. Pablo así es como veía la vida. Y estamos hablando de la vida cristiana. Significa que todo aquel que diga o que experimente o que diga es que yo quiero vivir la vida cristiana, así es como se vive. Pablo dijo, esta es la manera. Que recuerden, es muy importante tener en cuenta todas esas. No confío en mi propia justicia, sino en la de Dios. Estoy dispuesto a perderlo todo. Estoy feliz con la relación con Cristo, me da felicidad y satisfacción. Voy adquiriendo la mente de Cristo, todo lo de Cristo, los sentimientos, humildad. Estoy imitando ahora su patrón de vida. Conozco el sufrimiento, pero también sé que hay esperanza después. Eh, busco la fuerza que me hace falta en él y descubro cómo el Señor, esa es la otra, no me angustio ante las aflicciones de la vida porque Él puede proveerme en medio de eso una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es vivir en Cristo. Y eso es la vida que Pablo dice, así hay que vivir antes de encontrarnos con el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? Espero que sí. Bueno, hagan con sus cabezas así como los de los taxis para que yo sepa que están ahí, que es que hay muy pocas cámaras prendidas y no puedo saber si están por ahí. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Usted vive así? Usted, cristiano que lleva 22 años en la iglesia, ¿vive así? ¿Tiene esa mentalidad de la vida, de vivir con el Señor? Peor, usted de esos que recita versículos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y tú te vive así como dice acá. Pilas. Esa era la visión de Pablo de la vida. Ahora,
¿Cómo contemplaba Pablo la muerte? Ya vimos la vida, ¿no? Esa es la vida. Pablo dice, así es como hay que vivir la vida. Él lo veía en esa forma. Ahora hablemos de la muerte. ¿Sabe qué dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia. Ganancia. Personas que le tienen mucho miedo a la muerte. Un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Para nada. No debe desear morirse. Ojo con eso, ¿no? Hay sinvergüenzas que, ay, me quiero morir, este mundo, ay, ya madure. Es obvio que este mundo es difícil, que estamos en un mundo caído, ¿cómo no va a ser difícil? Pero el punto es, ese no es el asunto. Dios no dice, ay, sí, quiero morirse. Nada. Pablo dice, las dos condiciones son, para mí, la vida mientras no me muera, es vivir en Cristo de la manera que hemos dicho. Pero si me llego a morir, es ganancia, porque es vivir la vida sin contratiempos, sin interferencias con lo terrenal. Sería realmente vivir completamente con el Señor, salir del cuerpo y estar junto con Él. Es entrar a una comunión íntima, completa, como nunca la hemos podido tener, ahora sí completa, total con el Señor. Wow. Cuando lo corruptil, la muerte pierde su aguijón. Cuando cambiamos, cuando somos conocidos de una manera diferente, porque el Señor hace una transformación increíble. Pero entonces viene una lección. Pablo entonces llega y entra con eso, entra a la parte final del mensaje. El versículo 22, que es bien interesante, supremamente interesante. Es una pregunta que Pablo se hace. Le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted prefiere estar aquí en la tierra o prefiere morirse y una vez irse con el Señor? Si usted pudiera escoger, ¿para dónde coger? Pilas. No lo haga de emoción, ¿no? Estoy cansado en esta tierra, todo el mundo me saca la piedra, yo creo que es mejor que el Señor me recoja. Ya, eso no. Y ojalá no pase así, tiene que ser cuando sea el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Pero Pablo dice, él dice, es una gran ganancia. Y Pablo entonces hace la pregunta, si para mí el vivir en la carne resulta en el beneficio de la obra, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, vivir en Cristo, así es como tengo que vivir la vida, pero morirme es ganancia. Y ahora dice, pero si vivir en la carne ayuda a la obra de Dios, entonces no sé si debo desear tanto morirme. ¿Cuál escojo? Porque mientras esté vivo puedo servir a la obra de Dios, puedo hacer cosas que Dios desea que yo haga. ¿Y cuál de ellas prefiere? Pablo entonces hace la pregunta, no sé qué escoger, porque eso de estar vivo, aunque parece muy terrible, Pablo dice es algo, sabe que es algo súper bueno. Eso de estar vivo es fantástico, porque veo claramente que si estoy vivo haciendo la voluntad de Dios es para el beneficio de la obra de Dios. Pablo ve que si está vivo puede seguir su ministerio misionero, predicar el evangelio, llegar a nuevos territorios, extender el reino a nuevas comunidades, que su trabajo no será en vano, que producirá fruto para la gloria de Dios. Él entiende toda la magnitud de lo que es estar en esta tierra y por qué es tan importante estar, porque dice, tengo un plan, Dios tiene un plan. Ahora la pregunta usted dice, menos mal que ese plan es para Pablo. No, señor, ese plan es para todos nosotros. Ese plan aplica para todos y cada uno de los creyentes que me está escuchando. Sobre todo para ti, sí, ese, ese que el dedo se señaló ahí, ese. O sea, tú, sí, exactamente, para ti. Y entonces Pablo llega y nos pone y dice, él mismo expresa eso, ¿no? Pablo ama la venida del Señor, él desea estar con el Señor, él anhela estar en el encuentro con el Señor. Él decía, uff, deseo estar con él, es el juez justo, uy, wow. Y entonces él dice, pero no sé, y se frota las manos como diciendo, sé que no sé qué desear, qué anhelar más, porque es que aquí hay tanto que hacer y hay tanta necesidad. Hmm. Ahora, vamos a hacer una comparación.
entre qué significa permanecer aquí y qué significa partir con Cristo. No para que usted diga, ay, me voy por un lado, pero no, no. Entonces, una columna se llama permanecer aquí, la otra significa partir con Cristo. ¿Sabe qué significa permanecer con Cristo? Y Pablo dice, es buenísimo por el resultado que obtiene. Permanecer con Cristo significa soportar los sufrimientos del tiempo presente. En cambio, partir con Cristo significa alcanzar la gloria venidera que se revelará en nosotros. La gloria venidera que se revelará en nosotros. Ahí están las dos. Por un lado sufrir, por el otro alcanzar la gloria. Permanecer en Cristo significa tener una leve tribulación momentánea. Leve. Un momento de tribulación o momentos de tribulación leves, como así los llama el Señor. Pero partir con Cristo significa disfrutar del eterno peso de gloria todo el tiempo en la gloria de Dios. Permanecer con Cristo significa vivir una vida en una tienda provisional, una casa provisional. Partir con Cristo significa recibir de Dios una casa sólida y permanente. Te dice, ay, no, va ganando el partido, hagámosle. A ver, espérese un momento. Es que dices, Pablo vivía las dos cosas y Pablo dice, lo estoy pensando. Permanecer aquí, ojo lo que voy a escribir, es estar ausente del Señor. Ausente del Señor. Porque claro, así lo veía Pablo, o sea, hablamos en términos de estar todo el tiempo con Él. En cambio, partir con Cristo significa estar siempre con el Señor. Te dice, deme el tiquete de la partida, que eso suena espectacular. Pero calma. Estar aquí significa pelear la buena batalla de la fe. Partir, partir significa recibir la corona de justicia. Ya no tengo que pelear nada, solo recibir galardón. Estar aquí significa extenderme hacia lo que está adelante, como dice Pablo mismo. O sea, tener que vivir, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué hay que hacer? Y sigo con eso. Partir con Él significa alcanzar el premio del supremo llamamiento en el Señor, el punto más alto de la relación con Dios. Y la más increíble de todas, estar aquí significa ser hijos de Dios, pero sin que el mundo nos reconozca como tales. En cambio, partir con Él significa ser semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y usted dice, ah, no, está fácil, yo me voy. ¿Cuándo es el próximo vuelo? Dicen algunas bellezas. Y ahí es donde viene el punto, señores. Pablo entendía esas verdades. Es más, Pablo es el que enseña la mayoría de esas verdades. Juan enseña algunas de otras, una que otra de esas. Pero ¿sabe qué? Pablo dice, ¿sabe qué? Mire, no sé qué escoger porque estaba asunto de estar en la tierra, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo, glorificándolo, llevando el ministerio, haciendo el evangelismo. Es que eso es una cosa espectacular. Así tenga que sufrir, así tenga que vivir momentos complicados.
Así tenga yo esos instantes donde dudo, donde es complicado, listo, no me importa. Eso es espectacular. Obvio, uno mira esta lista y dice, pues estar con Cristo es la mejor opción, pero Pablo no era un hombre egoísta, ya se había despojado de su egocentrismo, que uno no mira las cosas según sus gustos personales, sino sabe cómo los miraba Pablo, mirando el bien de los demás. Y entonces Pablo tiene una lucha entre dos amores, ¿no? Él ama a Cristo y quiere estar con él lo más cercano posible, en ese primer amor. Pero por el otro lado ama a los filipenses, a los que le escribe la iglesia, a los que les está escribiendo la carta, a esos miembros de esas iglesias. Y él desea contribuir a su crecimiento de la fe. Y él entiende que Dios lo ha llamado a eso. Y entonces él se siente acelerado con eso. Él dice, y ahora sus emociones suben, bajan. ¿Me quedo? ¿Sigo luchando? Le digo al Señor, ayuda, que Señor, llévame ya. ¡Wow! Y entonces surgen preguntas todas teológicas fuertes para nosotros. ¿Usted ama al Señor? No conteste así todo emocionado con la lágrima. Sí, no, no, evite. ¿Es realmente tan grande, tan vivo su amor que usted desea abandonar los intereses del mundo por estar para siempre con él? Mm. ¿O usted ama de tal manera a los hermanos que no quiere dejar esta vida sin haber completado el plan de Dios para ayudar a esas personas para los cuales Dios lo colocó en esta tierra? ¿Qué quiere? Como les he dicho muchas veces, a veces uno quiere irse, pero porque está cansado, hastiado, porque este mundo caído aburre, más que por que amemos a Dios. O por intereses que tenemos acá. Wow. O por intereses de verdad. A veces la gente dice, Señor, deseo partir y estar contigo, pero primero déjame casarme, acabar mis estudios, ejercer mi carrera, tener hijos, ver crecer a mis nietos, que la empresa que estoy pensando salga. Pero yo le pregunto, ¿a usted le preocupa, por ejemplo, como a Pablo, lo que le pase a las iglesias, lo que le pase a los hermanos en otros lados? Entonces Pablo da la respuesta. Él da su respuesta. Y él dice, sé, hay unas tremendas ventajas de irse. Es una cosa impresionante, o sea, fantástico, o sea, lo más grande que hay. Pero, versículo 24, 23 y 24. El 23 es la lucha de Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ojo lo que dice, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, yo sé que es lo mejor sería partir con Cristo, pero, y ahí está la palabra pero en el 24, Pablo responde claramente, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entre más lo piensa Pablo, más claro lo tiene. Pablo está preso y dice, bueno, confío en que el Señor me dará libertad y seguiré ejerciendo mi ministerio con los filipenses. Pablo dice, ¿sabe qué? Es más necesario que me quede, no porque Pablo se crea un duro o algo así,
sino porque Pablo, un hombre que conocía a Dios, entendía que mientras estemos en esta tierra, Dios tiene un plan, un propósito, y usted debe darle valor a ese propósito. Debemos darle valor a ese propósito. Y Pablo lo entendió porque dejó de vivir para sí mismo y empezó a vivir para lo que realmente tenía que vivir. Lo logró entender. Pablo miró la sociedad perdida que lo rodeaba, vio esas congregaciones pequeñas, y no había muchas que por la gracia de Dios sobrevivían, que habían sido evangelizadas. Y él decía, esas personas necesitan mucha ayuda, mucha. La gente perdida y la gente que está en las iglesias también. Y por muchas ganas que uno tenga de dejar la carne y reunirse con el Señor, yo estoy dispuesto en este momento de mi vida, entendiendo lo que dice el Señor, que esto es una leve tribulación, a renunciar a esas bendiciones celestiales a fin de seguir librando la buena batalla hasta cumplir el propósito de Dios. Wow. ¿Y sabe qué está haciendo Pablo al hacer eso? Está dispuesto a abandonar la gloria celestial, igual que Jesús. Jesús abandonó su gloria celestial para vivir con nosotros. Aunque era mejor estar con el Padre, decidió estar con nosotros para salvarnos. Wow. Y Pablo les cuenta todo eso no para que la gente diga, ay, no me quiero morir, no, para que ellos entiendan, es una lucha normal. A veces hay un deseo muy grande de que queremos estar con el Señor, pero Dios dice, pero saben que yo tengo propósitos más grandes y más fuertes. Mm. Yo le pregunto, la decisión de Pablo debería ser la decisión de los creyentes, de la mayoría, y yo le respondo, pero por supuesto que sí, obvio, ese debería ser nuestro deseo, dejar de estar huyendo a la responsabilidad que tenemos en esta tierra, porque la tenemos, dejar de estar corriendo a eso que la Biblia manda que hagamos. Y decir, listo, Señor, yo quiero glorificarte como Pablo lo veía, porque Pablo decía, yo no quiero terminar avergonzado, o sea, viviendo una vida que no hizo lo que tenía que hacer, viviendo una vida que no, no hace lo que tiene que hacer, viviendo una vida que no le glorifica, que no le exalta, que no hace lo que realmente es correcto a los ojos de Dios, viviendo una vida que es a medias. O sea, no es una vida. Diciendo con los labios muchas cosas, pero realmente no, la vida no se vive en esa forma. Eso es lo que está diciendo el Señor y es un asunto supremamente serio. Y por eso yo tengo que preguntarle a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos de manera clara y concreta, ¿para usted el vivir es Cristo? ¿Y por qué se quiere ir? ¿Y por qué piensa tanto en irse? ¿Le parece bien estar pensando en eso? Madure, literalmente, madure, madure, tiene que madurar, porque así no se piensa. Pablo dice, yo sé, suena humano, pero lo mismo, suena bonito estar con el Señor, sí, pero Pablo, pues, aún diciendo, pero yo renuncio a esas bendiciones celestiales que las tendrá un día, todas las vamos a tener, todas las vamos a tener. ¿Y sabe qué? No importa. Yo renuncio a eso con tal de darle la gloria a Dios, como la palabra de Dios nos dice. Porque, y mire lo que dice, es necesario. Dice, es más necesario. No es necesario, es más necesario. Es absolutamente necesario que nosotros entendamos que hay que estar aquí para hacer la obra de Dios. Hermano, Dios tiene un plan con todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que usted vaya donde sus hermanos, que usted les anime, que hable con los no creyentes y con los creyentes y que todo lo que Dios ha puesto en usted, usted lo transmita. Ese es el plan, ese es el plan de Dios. Pablo entendía, Dios me dio una cantidad de cosas que yo debo transmitir, transmítalas. Eso es lo que está diciendo. Deje de estar pensando tanto, ay, yo quiero descansar, ya estoy cansada, ya, ya. Transmita lo que Dios le dio. Porque aunque Pablo, como dijo Pablo, morirme es ganancias, es bueno, sería lo mejor. Es muchísimo mejor hacer la obra de Dios en esta tierra, con todas las implicaciones que vimos, con las cosas complejas que implica estar acá,
teniendo que luchar esa batalla de la fe, tener que no ser reconocido con el mundo, con soportar sufrimientos, con todo eso, aún con todas esas vainas, eso es muchísimo mejor para darle la gloria a Dios. Y por eso Pablo antes en los versículos anteriores, por eso dijo, necesito sus oraciones y el Espíritu orando a través de ellas para mantenerme mientras estoy en esta tierra, porque eso es lo mejor que puedo estar haciendo. Entonces podemos terminar diciendo que la respuesta a la pregunta, ¿qué debo estar haciendo mientras llega el Señor? ¿Y por qué debo estar haciendo? Debe estar en el Señor haciendo las cosas de Dios, mirando qué cosas le dio a usted y sacándolas. Porque como dijo Pablo, eso es muchísimo mejor. Hasta el día que el Señor decida vernos y disfrutemos de las otras cosas que van a ser buenísimas y seguramente muy grandes y mejores que las que estoy diciendo, pero Pablo dice, en este momento de la vida, mientras tengamos las dos, la vida y la vida después, escoja la vida para hacer la voluntad de Dios. En resumen, señores, yo quiero que piense por un momento en todos los dones que Dios ha puesto en su vida, los dones, los talentos, las habilidades, las cosas que Dios ha colocado de una manera impresionante en su vida. Quiero que piense en todas ellas. ¿Para qué son? En todas esas competencias, no que seamos competentes por nosotros mismos. La competencia proviene de Dios. ¿Para qué Dios nos ha dado todas esas competencias, como lo dice el versículo? Para hacer esto. Dice, pero pastor, es que a mí no me gusta. Es que a mí no me gusta, pastor, es que eso de estar allá evangelizando. Yo sé que Dios me ha puesto una facilidad para evangelizar, pero no evangelizo. Sé que me ha puesto una facilidad para enseñar, pero no enseño. Sé que me da una facilidad para tener misericordia de las personas y visitarlas allí y allá y ha puesto eso, pero yo pero no lo hago. Sé que ha puesto una facilidad para ejercer, para ayudar, y tengo y sé que puedo hacerlo, pero es que bueno, como no me gusta, pues no lo hago. ¿Qué tal si Pablo hubiera dicho eso? Pablo dice, "Ay, estoy como cansado. Pues yo puedo hacer eso, pero ay, ya, yo creo que mejor me voy. Señor, llévame. Hoy tenemos que tomar una decisión, hermanos. Primero que ame la vida, esta. Entienda que todo lo que Dios le ha dado tiene un plan y un propósito. Y que en ese tremendo propósito, wow, lo mejor que podemos hacer, porque así lo muestra el Señor, es glorificarlo, quedarnos y decir, listo, ¿qué hay que hacer? Y usar todo lo que tenemos para su gloria hasta que Él vuelva. Porque eso es muchísimo mejor en este momento de nuestras vidas. Después habrá algo montones de veces mejor, pero ahorita esto es muchísimo mejor. O sea, aquí no es entre mejor y peor, aquí es entre mejor y entre súper mejor y mega mejor. Y Pablo dice, en este momento, esto es muchísimo mejor. Cuando muera seguro habrá cosas más grandes y espectaculares, pero en este momento esto es muchísimo mejor. Este es el momento de hacerlo. Por eso hoy los quiero animar a vivir para Cristo y a usar, a no evadir. Yo sé que uno a veces quiere evadir lo que tiene con Dios y no usarlo, pero Pablo dice, como el Pablo lo usa y vive para mí. Por eso, señores, espero que ustedes pensemos, meditemos en esto y lo podamos llevar a cabo para darle la gloria al Señor como Él merece. Y que dejen de estar pensando, me quiero morir. Ya, maduren. Esa no es una opción para nosotros. Más bien dígale al Señor, Señor, que yo cumpla tu plan y tu propósito, porque seguro hay mucho que hacer. Ayúdame a dejar de pensar tanto en mí y más bien empezar a pensar en tanta gente que necesito, porque para eso me tienes. Y el día que me lleves listo, ya sé, porque es el tiempo y ya hice lo que tenía que hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos vivir esta vez. Esta sí es de vivir, totalmente de vivir. Que el Señor nos permita realmente vivir esta verdad, dándole la gloria y la honra que Él merece. Oremos.
Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor, gracias. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. El honor, la gloria, la honra, la alabanza son dadas a ti, Padre. Gracias por mostrarnos que vivir es bueno. Ese es el plan, que no hay otro. Ese es el que tú quieres ahora que tengamos. Ese es muchísimo mejor. Y aunque es buenísimo estar contigo, en este momento es mejor estar aquí para hacer tu voluntad, para hacer tu obra y para mostrarle a este mundo perdido, darle, llevarle el remedio único que tú ofreces. Por eso dejamos en tus manos lo que hemos hablado, pedimos que nos dirijas a poderlo vivir literalmente. Y por eso hoy descansamos en tus manos y pedimos, Señor, ayúdanos, muéstranos. Ya que, como lo decía Pablo, deseo estar aquí. Entiendo que lo mejor es estar aquí, aunque deseo estar con el Señor, también entiendo y deseo, anhelo servirlo acá, porque eso es muchísimo mejor, que así sea también para nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo y a vivirlo en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar cantando al Señor. Una noche con la luna, Cristo lloraba y contemplaba la ciudad santa. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Y cuando Jesús moría en cruz clavado, al vil malvado él bendecía. Si tú aceptas hoy la sangre que ha derramado, serás llevado a Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que hemos podido escuchar tu palabra. Ayúdanos a tener un buen descanso en esta noche, que sea una noche de reposo y que podamos recuperar fuerzas para, mientras estemos en esta tierra, vivir para glorificarte. Ayúdanos a recordar las palabras que hemos hablado hoy y sobre todo hacer las prácticas
en nuestra vida y como ayuda para las vidas de otros. Descansamos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Siglos en la oscuridad,